Este es su programa, el análisis de la noticia ha iniciado en TN Todo Noticia. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Sandy. Muy buena noche también para ti y buena noche para usted allá en casa, completamente en vivo, como todas las noches. Aquí estamos en una jornada informativa y de análisis bastante, yo te diría, impactante en esta ocasión, Sandy. Por supuesto, hay noticias que se han generado de último momento también que usted las va a conocer aquí con nosotros. De momento le mostramos nuestros titulares. Bienvenidos. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron otorgar un amparo provisional que deja en suspenso la decisión presidencial que pone fin al convenio con CICIG. ¿Un fallo exhortativo? ¿Una resolución ilegal? Analizamos la decisión tomada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cometieron prevaricato, dictaron una resolución contraria a la ley. Las respuestas en instantes. Corte Suprema de Justicia admite para trámite antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Alerta por contrabando de medicamentos vencidos. La medicina que usted compra en su tienda más cercana podría representar un peligro para su salud. Trump insiste en obtener dinero para construir el muro. Hoy el presidente estadounidense abandonó una reunión sobre el cierre parcial del gobierno. Hay información que surge de última hora y usted la tiene aquí en A la Medida. Resulta que hace tan solo unos minutos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitieron una solicitud de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Escuchemos las declaraciones del vocero de esta institución. El antejuicio 294-2018, el antejuiciado Golia Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana, contra el denunciante, la Asociación de Dignatarios de la Nación, de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su presidente, la Junta Directiva y representante legal, Guillermo Pellicer Rodas. Este sí fue admitido para su trámite. ¿Cuál es la razón? La razón es que la Corte de Constitucionalidad se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que a consideración de los hechos y factores, el artículo 183, inciso O, permite al Ejecutivo conocer de la política exterior y es competencia exclusivamente del Ejecutivo y no de la Corte de Constitucionalidad. O sea que la Corte Suprema de Justicia está diciendo o le está tramitando el antejuicio porque los magistrados constitucionales resolvieron o bloquearon las decisiones del señor presidente. ¿Cuáles decisiones fueron esas las que le bloquearon al señor presidente para que le hayan dado trámite? ¿Dónde fue que se excedieron? En cuanto a que actuaron contrario a derecho, toda vez que la materia de política exterior es exclusividad del organismo ejecutivo. ¿En base a qué? Cuéntanos, ¿en base a qué? A referirnos nuevamente al artículo 183, inciso O de la Constitución Política de la República, que faculta al organismo ejecutivo, a través de la figura del presidente, a llevar a cabo todas las situaciones sobre la política exterior. ¿Y la Constitución no faculta a la Corte de Constitucionalidad para que analice, resuelva, limite el actuar de los funcionarios públicos? Para limitar el actuar de los funcionarios públicos, en este caso, realmente no es que se esté limitando ningún actuar, sino única y exclusivamente es que no se está enfocando en la función primordial del Ejecutivo, que es tener la libertad para llevar a cabo la política exterior de la nación. Eso no es competencia de la Corte de Constitucionalidad, esa es la razón.
es una situación definitivamente bastante delicada, Sandy. Sí. Y es que precisamente tal y como lo escuchábamos del vocero del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, hoy se conocieron 2 amparos, pero hay uno al cual se le dio trámite precisamente en contra de 3 magistrados. Y si tú me permites, voy a decir qué magistrados fueron. Fue en contra del magistrado José Francisco de Mata Vela, de la magistrada Gloria Porras y del magistrado Bonerge Mejía. Y esto por algo que pues estableció la Corte Suprema de Justicia, que se extralimitaron, tal y como justificaron en la parte resolutiva, Sandy, en sus funciones, ya que el tema de la política exterior lo lleva con exclusividad por orden constitucional el presidente de la República. Y fue precisamente la Asociación de Exdignatarios de la Nación que interpuso esta solicitud de antejuicio en contra de esos 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y tenemos en línea uno de los representantes, es el licenciado Guillermo Pellecer, quien se encuentra en vía telefónica para darnos detalles respecto de esta resolución y sobre todo qué tiene o cuáles son los argumentos. Él es el presidente de la Asociación de Exdignatarios de la Nación, así que, ¿qué te parece si iniciamos con las preguntas? Buenas noches, claro que sí. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Estamos a sus órdenes. Quisiéramos conocer un poco acerca de los argumentos por los cuales ustedes solicitaron este antejuicio en contra de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por favor. ¿Cómo no? Bueno, el principal motivo fue cuando el señor embajador nos dijo que todos nosotros los guatemaltecos éramos ladrones. Entonces el presidente de la República, quien maneja de conformidad con nuestra Constitución en el artículo 183 todas las relaciones exteriores, le pidió que se excusara y que le diera una excusa a todos los guatemaltecos. No lo hizo. Entonces lo declaró non grato y le pidió por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores que se saliera. Pero vinieron 2 amparos, una de la doña Mirna Maki, de otra persona, que la Corte de Constitucionalidad las aceptó. Y en ese sentido ellos pararon todo. Entonces ahí estaban quebrantando toda la Constitución de la República, porque solo el señor presidente de la República es el que puede tomar todo en nombre del Ejecutivo, todo lo que es de relaciones exteriores. Entonces nuestra querella fue presentada, en primer lugar, porque quebrantó el artículo 462 del Código Procesal Penal, donde se le acusó de prevaricato, ¿verdad? En el artículo 418 del mismo Código Procesal Penal está el abuso de autoridad, y en el 381 está violación a la Constitución, y en el 423 están las resoluciones violatorias a la Constitución, por lo cual la querella estaba bien planteada, no hay ninguna duda al respecto. Entonces nosotros procedimos conforme está legal, y es qué bueno que sea así dentro de este campo, que el señor presidente no tenga la necesidad de tomar otras medidas que ocasionen mayores problemas. Sigamos nuestras leyes, sigamos nuestra Constitución, cumplamos nuestro pacto que tenemos colectivo dentro de todos nosotros los guatemaltecos, porque nuestra Constitución es la que nos debe de marcar siempre nuestras obligaciones y las obligaciones que tienen los que nos gobiernan. Nosotros estamos protegidos por esta linda Constitución, pero es necesaria que todos los guatemaltecos la conozcan para que puedan saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y hasta dónde pueden llegar las autoridades, qué es las medidas y qué son las atribuciones de cada una de ellas. Entonces nosotros le damos ahorita la primera vez una guerra, ¿verdad? Le dimos la primera batalla, la estamos ganando. Bueno, la ganamos desde que el señor presentamos al juzgado, el juzgado le dio trámite a la Corte, y la Corte el día de hoy la está pasando al Congreso. Así es que ya serán los señores del Congreso a los cuales le pedimos que desde ya debían de convocarse y de reunirse
porque tienen 3 días para poder tomar una resolución de conformidad con nuestra misma Constitución. Muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, por responder nuestra llamada y sobre todo por aclarar entonces los motivos por los cuales solicitaron este antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted entonces los argumentos por los cuales ellos realizaron esta petición, que hoy se da luz verde para que pueda pasar al Congreso. Tienes razón, Sandy. Hay detalles que son bien importantes conocer en esta resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia se integra por 13 magistrados. Sin embargo, en este caso sui generis, que hay una magistrada que no está integrando por el hecho que está procesada en un caso penal muy grave, entonces se obtuvieron 11 votos a favor para esta resolución, ¿sabes, Sandy? Sí. Quiere decir que estamos hablando de un cuerpo colegiado también altísimo, de un cuerpo colegiado pues muy preparado en los temas del derecho y que obviamente están, según lo que decía el licenciado Pellecer, pues están asumiendo de que sí hubo una extralimitación, porque esa en la parte resolutiva, lo quiero recalcar, es la parte medular en cuanto a las funciones precisamente que la misma Constitución le asigna a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabes? Casi para finalizar, ¿qué es lo que me queda al final de cuentas? Claro, Sandy, este sistema de pesos y contrapesos, esto es lo que tiene de sano y al final de cuentas la misma Constitución dice en su artículo 175, nadie es superior a la ley. Ahí tiene usted entonces la última resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo deberá conocer el Congreso de la República, correcto, convocar y luego conformar entonces esta comisión pesquisidora para iniciar con todos los trámites y posteriormente conocer en el Pleno si se le retira o no el antejuicio de la inmunidad a estos 3 magistrados. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos conoceremos las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Por cierto, los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Dignatarios de la Nación han señalado que los fallos de esta Corte han sido nulos porque han violado al menos 3 artículos de la Carta Magna y ellos explican de cuáles se trata. Los constituyentes manifestaron que el fallo de la Corte de Constitucionalidad al dejar en suspenso la decisión del Ejecutivo de dar por terminado el mandato de la CICIG va en contra del artículo 183, inciso O, que hace referencia al encargado de manejar la política exterior. Pues una vez más está emitiendo un fallo en donde es competencia directa del jefe de Estado. Pero como en la instancia en la que nos encontramos, ha sido automáticamente pues dejado sin efecto ese convenio entre el secretario general de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, y cuando fue creado ese convenio, ese tratado, también intervino el Congreso de la República, ahora tendrá que intervenir para ratificar lo que ha hecho el organismo ejecutivo en este caso. Hubiésemos querido que siempre se respete la constitución política de nuestro país. Esa es nuestra postura. Por eso es que seguimos llamando a la unidad nacional, a que la sociedad se mantenga verdaderamente alerta y que tome conciencia de qué es lo que está sucediendo, para que un ámbito eminentemente jurídico no se constituya en un ámbito político. Somos respetuosos tanto de lo que ordena la Corte de Constitucionalidad como lo que le corresponde ahora ordenar al Congreso de la República como el órgano correspondiente en materia legislativa en nuestro país. Ha dado un fallo prácticamente no completo, es decir, por un lado no, que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala es al presidente de la República al que le compete precisamente manejar cualquier situación que sea política exterior. Y luego, recordando que eso se encuentra establecido en el artículo 183, literal O, ha dejado un fallo, podríamos decir, para no pelear con ninguna de las partes, porque a sabiendas de que es el presidente el que tiene que manejar la política exterior, ha dejado esto en suspenso. En suspenso no quiere decir
que lo ha eliminado. Esto sigue su proceso. El vicepresidente de la Asociación de Dignatarios señaló que es importante que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo Gubernativo 2-2019 que emitió el presidente de la República para ponerle fin al acuerdo de la CICIG. Bueno, usted lo está viendo en las noticias, ¿no? Hoy tenemos mucho de qué hablar acerca del quehacer de la Corte de Constitucionalidad. A criterios de varios exconstituyentes, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo que debería catalogarse como un fallo nulo. ¿Esto por qué? Primero, por no tener materia y también por no tener competencia. La resolución de la Corte de Constitucionalidad reconoce, porque así reza, la potestad del presidente de la República en cuanto a dirigir la política exterior. Sin embargo, contradice argumentando que a través de una frase en la cual dice que exhorta, ¿verdad?, precisamente al Ejecutivo y al resto de funcionarios para que dé cumplimiento con ciertas cuestiones, incluyendo el plazo de finalización de la CICIG. Es ahí como pudimos escuchar precisamente con esta asociación de exdignatarios del país, que son jurisconsultos pues ya de mucha tradición aquí en la República de Guatemala, cómo de alguna forma ellos también consideran esa nulidad. Bueno, y esto hoy se viene a refrendar, sobre todo con la nota que acabamos de analizar en cuanto a la solicitud de antejuicio que dio trámite por este tipo de fallos, más que jurídicos, Sandy, de carácter político, a los cuales, pues bueno, ahora ya veremos cuál será, ahora sí, el juicio político del mismo Congreso de la República. Por supuesto, pero mira, llama la atención al final cómo procede un recurso planteado, porque también hay que mencionar que en repetidas ocasiones se ha indicado las extralimitaciones que se ha tenido en la Corte de Constitucionalidad, pero de señalamientos no pasábamos. Es correcto, esto llama la atención porque yo creo que lo que se está viendo es precisamente un fortalecimiento en ese sistema que tiene que ser republicano, ya lo hemos dicho, pesos y contrapesos, en el cual nadie, ni aún los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que no constituyen ningún poder estatal, pues pueden ser tan superior a ellas que en sus resoluciones se salen de la competencia que ellos tienen y van a emitir fallos que no les competen. El caso, por ejemplo, de todo esto que ha tenido relación no solo con CICIG, con el embajador Anders Kompas en su momento, en los cuales es claro que la política exterior no es materia de ellos. La materia constitucional es únicamente velar porque no se violente la Constitución. ¿Tenemos más información, Julia? Claro que sí, Sandy. Muy bien, vamos a seguir con este análisis. Gracias. La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, manifestó en su voto razonado las siguientes situaciones. Dice que no hay materia que conocer en esta situación que fue planteada precisamente en este amparo, ya que la Corte de Constitucionalidad no puede resolver nada sobre temas de carácter del derecho internacional público. El Ejecutivo afirma que no ha sido notificado sobre esta resolución, pero advirtió que hará un análisis de la misma y que todavía pueden solicitarse otro tipo de recursos como el de ampliación y el de aclaración, sobre todo por el lenguaje ambiguo, exhortativo, utilizado en el fallo constitucional. Hombre, Sandy, esto viene a ser altamente irresponsable también, porque cómo es que si yo soy una autoridad, en este caso un magistrado, no una alta corte, la Corte Constitucional, te exhorto a que hagas las cosas, no, yo te ordeno si estoy seguro. Entonces quiere decir que tampoco están tan seguros, y por eso me gustó mucho leer el voto razonado, bastante amplio, por cierto, de la magistrada Dina Ochoa de Fernández, donde ella claramente lo expone de esa forma, y es que es la forma en que hay que interpretarlo, el hecho de que la competencia no la tienen. En todo caso hay cortes internacionales o en todo caso hay otros mecanismos. Y tú sabes cuál era el mecanismo, ¿verdad, Sandy? Artículo 12. Exactamente, Julio. Definitivamente se tendrá entonces mucha más información en el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque ahora tienen otra resolución que ha sido la reciente, que por cierto el Ejecutivo está pendiente que se le notifique para luego pues, dar a conocer su postura oficial y sobre todo qué harán. ¿Será que se logrará frenar o no la decisión que tomaron de finalizar el mandato de CICIG luego de esta resolución última de la Corte? Tendremos que analizarlo, ¿verdad? Definitivamente, Julio, pero de momento vamos a concluir con este análisis. Tenemos otro tema que también está pues muy álgido y lo vamos a tratar después de la pausa. Ya volvemos. Claro que sí, somos a la medida.
acerca de esta resolución, los diputados Estuardo Galdames y Fernando Linares Beltranena se pronunciaron luego de conocerse el fallo de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso provisionalmente la decisión de poner fin al mandato de CICIG. El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, Estuardo Galdames, indicó que la Corte de Constitucionalidad no está facultado para dar resoluciones inconstitucionales. Esto en torno al fallo que deja en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales al ponerle fin al mandato de la CICIG. Todo guatemalteco tiene la facultad de desobedecer cualquier orden que deviene ilegal e ilícita. Y eso mismo también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguno de nosotros los guatemaltecos tenemos que acatar órdenes que devienen ilícitas e ilegales. Lo reitero, lo digo 1000 veces. Y eso también lo establece la Constitución de la Política de la República de Guatemala. Incluso la misma Constitución habla de la rebeldía de nosotros los guatemaltecos. Y reitero y digo al mundo, ¿cómo es posible que nosotros nos hayamos movido mediante un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades electas y que 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad vengan a contradecir la decisión que fundamentalmente le corresponde al presidente de la República de Guatemala? El diputado Fernando Linares Beltranena explicó que el fallo de la Corte de Constitucionalidad cae en prevaricato y de las acciones que tomarán como organismo legislativo. Es antijurídico. Están cometiendo delitos, están cometiendo abuso de autoridad y prevaricato. ¿Por qué? Porque le están diciendo al presidente que fue electo por millones de guatemaltecos cómo dirigir la política internacional. Entonces, no les corresponde, no tienen esa atribución. Pero lo más importante es que lo están haciendo. No solo que están cometiendo un delito, y como la orden está vigente, es flagrante, la policía debería entrar a capturarlos y llevarlos al juzgado de turno. Nadie es superior a la ley y los magistrados están actuando como si lo fueran. Por supuesto que del Congreso vamos a tomar acciones también. Vamos a ratificar la decisión del presidente y vamos a pasar la ley de antejuicio que ordena que se cumpla con la Constitución para que la Corte Suprema no siga actuando en pacto de impunidad, protegiéndole las espaldas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y barriendo los antejuicios bajo la alfombra de la impunidad. Bueno, la respuesta a la pregunta de si cayó o no en prevaricato la Corte de Constitucionalidad, pues ahora ya de alguna manera a través de la solicitud de antejuicio que sí pasó de la Suprema al Congreso se empezará a investigar. La Constitución Política de la República de Guatemala y el resto de normas deben ser interpretadas no por ideologías, no por cuestiones políticas, ni tampoco por algún interés de determinados grupos. Debe ser interpretada simple y sencillamente en el sentido laxo y llano de lo que dice la ley, sin darle ninguna interpretación, porque así es como está y eso es lo que hay que obedecer. Por ello es que expertos constitucionalistas y además exconstituyentes han afirmado no solo la posibilidad de que el fallo de la Corte de Constitucionalidad sea nulo, sino que además estén cometiendo un delito. ¿Qué delito? El delito de prevaricato. Ahora usted se preguntará allá en casa, ¿qué es el prevaricato? Sandy, ¿pudieras compartirnos qué es el prevaricato? Así es, el artículo 462 del Código Penal define que comete prevaricato el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Por lo tanto, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Exactamente. Grave. Y mira, lo que llama la atención también es cómo el análisis legal se ha ido extendiendo. Es correcto. Cómo distintos sectores también se han ido involucrando para de esta manera entonces conocer quién aquí actuó al margen de la ley. Así es, Sandy. Por eso aquí nosotros en A la Medida siempre nos gusta decirle lo siguiente. Usted, bueno, no nos crea a nosotros, créale a la ley, créale a la Constitución, y por eso es que hemos dado los artículos una y otras veces para que usted pueda tomar esa situación de leerlos y analizarlos. Y es que, como tú bien dices, aquí ya son distintos sectores, ¿no? Desde juristas, abogados, exconstitucionalistas y distintos sectores, incluyendo a los señores diputados, que también son abogados, por cierto, ellos están coincidiendo en esta situación de que efectivamente hubo una extralimitación. Hoy
refrendado además por 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es aquí donde ahora sí se abrirá la posibilidad, si es que lo hay, a través de esa investigación que hará en todo caso la comisión que debe nombrarse en el Congreso de la República, si hay indicios de la comisión, por ejemplo, de un abuso de autoridad o de un prevaricato, que es una resolución contraria a la misma ley, en este caso a la Constitución, pues donde ya retirando, por ejemplo, en un caso que eso llegara a pasar, el beneficio del antejuicio, entonces podrán ser perseguidos a través de esa querella que ya está presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación. Julio, yo te pregunto, con todo lo que hemos venido analizando contigo, ¿se cometió o no prevaricato? Según tu experiencia y sobre todo también dándole lectura a lo que dice la ley, conociendo los casos que ya hemos tenido las resoluciones, ¿crees que sí hubo prevaricato y por qué? Muy bien, gracias Sandy. A ver, tome nota usted de lo siguiente, ¿verdad? Como le digo siempre, vámonos a la ley. Tome nota y después lo investiga. Váyase al artículo 174 de la Constitución, 174 y el 175, donde va a haber la primacía constitucional. Dice que ninguna ley puede ser superior a la Constitución. Pero además, por favor, vaya y analice lo que dice el artículo 204 de la Constitución. Dice que ningún fallo, ninguna resolución de ningún tribunal, y la Corte de Constitucionalidad lo es, debe de chocar en contra de los principios establecidos en la Constitución, porque si eso llega a pasar, esa resolución, dice, va a ser nula ipso iure, es decir, nula de pleno derecho. Y como también la Constitución a mí me dice que un funcionario público en el 151 al 154 de los artículos constitucionales solo puede hacer aquello que la ley le permite. Bravo, Sandy, felicitaciones. Y el artículo 268 constitucional dice la función clara de la Corte de Constitucionalidad, en este caso simplemente velar porque en las tres situaciones que son el amparo, la exhibición personal y el recurso de inconstitucionalidad, no se violenten los principios y garantías constitucionales. Si hace algo fuera de eso, puede haber abuso de poder, abuso de autoridad, y si las decisiones están en contra de eso establecido en el 268, hay prevaricato, decisión en contra de la misma Constitución, lo cual es gravísimo. Claro, Julio, hay algo que me llama la atención a mí de toda esta situación que está sucediendo. La población se está interesando mucho en el tema. Hay que tener cuidado con todo lo que se indica en redes sociales específicamente. Hay que investigar y por eso qué bueno que nos anotas los artículos para que la gente después lo pueda estar leyendo y analizando también. Pero te pregunto, escuchaba de una persona hoy una interrogante y decía, bueno, si ya se realizaron distintas resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad donde siempre rechazaba o hacía que el Ejecutivo pues no tomara en realidad las riendas de lo que tenía que hacer sus funciones en este caso, ¿por qué hasta ahora se está realizando este tipo de resolución? Y es que mira, son varias las resoluciones que ha hecho la Corte de Constitucionalidad donde precisamente dejan sin ninguna función al Ejecutivo, y no solo al Ejecutivo. A todos, porque ya pasó en el Legislativo, obviamente, ¿verdad? Cuando, le recuerdo una vez más, hace ya 2 o 3 años, votaron una elección de una junta directiva, y esto no es función de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo, Sandy, que pasa hasta ahora porque empieza a haber de a poquito, eso sí, un poquito de mayor madurez también en un sistema democrático de pesos y contrapesos. Esto es sano que pase, o sea, nadie está condenando a los 3 magistrados aún, solo se está investigando, dando pie y carta para que se pueda investigar, y si en todo caso se logra comprobar a través de estas cuestiones, tanto en lo político como en lo jurídico, que se cometió extralimitación, aún el prevaricato, pues entonces, como nadie es superior a la ley, pues habrá que enfrentar la querella penal, definitivamente. Julio, para finalizar de forma breve, te pregunto, ¿qué va a pasar con la Corte de Constitucionalidad ahora que estos 3 magistrados serán, estarán en este proceso de investigación? Si en el caso que se les retire la inmunidad, por ejemplo, e inician un proceso legal en contra de ellos, sabemos que por una situación similar hay una magistrada que está ligada en un proceso judicial también y que el espacio está ahí vacante. ¿Pasaría lo mismo o simplemente los suplentes pasan a este lugar? Bravo, Sandy, tú sí sabes muy bien de derecho y has aprendido bastante. En un caso extremo,
de que se les quite el blindaje del antejuicio y de que entonces ya se ordene, por ejemplo, una orden de aprehensión después de una investigación y un debido proceso que puede darse y que queden vacantes esas plazas. Recuerda que la Corte de Constitucionalidad son 5 magistrados titulares, pero cada titular tiene sus suplentes. Los suplentes, por orden constitucional, tienen que asumir esas plazas y hay que nombrar a los otros 3 suplentes, en este caso, de aquellas listas que tenían las comisiones de postulación en el orden en que hayan sido calificados. Ese es el procedimiento constitucional. El Congreso de la República nombraría a los 3 que pasarían a ser magistrados suplentes. Muy bien, ahí conoce usted entonces los procedimientos legales. Es momento de una pausa. Así es, somos a la medida. Y por favor tenga mucha precaución. Abarroterías y otros negocios vendían producto vencido y de contrabando, por lo que las autoridades decomisaron la mercadería durante unos operativos realizados. Preste atención usted por si usted compró algún tipo de productos de estos. Una abarrotería en la zona 10 capitalina y 15 locales más en el departamento de Guatemala fueron allanados por las autoridades, esto por ofrecer medicamentos de contrabando y además vencidos. Dentro de los medicamentos que se están investigando en este caso es fórmulas, dentro de las cuales se clasifican en lo que son leche para niño, Pedialit, Pediasure, orales y medicamentos que el Ministerio de Salud considera que también se deben de cumplir con esos permisos sanitarios. Se ha tenido en varios allanamientos que se ha encontrado medicamentos ya vencidos, que estamos hablando de un aproximado de ya de 6 meses ya de vencimiento, como es en el allanamiento del día de hoy, en el cual se encontraron varios medicamentos ya vencidos, de los cuales se procedió a su respectivo secuestro. Esta es una segunda fase de investigación, pero las autoridades no descartan una tercera fase con posibles capturas. La primera de ellas se realizó en diciembre del año 2018. Bueno, qué tema, ¿no? Qué bueno que estos operativos se llevaron a cabo. La mejor medicina en contra del contrabando, por su seguridad, ojo, por su salud, es comprar en negocios que sean debidamente establecidos y de una buena reputación. El contrabando, fuera de ser un delito, representa pérdidas, tanto para el fisco nacional, pero también, ojo, porque puede representar pérdidas hasta de vidas humanas, cuando alguien, por ejemplo, consume un producto alimenticio o un medicamento que esté vencido o que esté en mal estado. Un punto muy importante es cómo poder determinar por parte del comprador que un producto es de buena o es de mala calidad, está vencido o no, es genérico o no y cuál es su procedencia. Y tú lo apuntabas muy bien, Sandy. Estos operativos fueron dirigidos a tiendas, a abarroterías, a este tipo de negocios. Tú vas a comprar una medicina en contra del dolor de cabeza y te dan cualquier cuestión que tú no sabes ni de dónde salió. Pero ¿cómo poder combatir eso? Es difícil, ¿eh? Es una situación complicada, Julio, porque estás hablando con situaciones muy contrarias. Por una parte, tu responsabilidad como ciudadano de poder aportar, obviamente, en negocios establecidos, negocios que tributen, porque entonces fortalecemos allí el tema de la recaudación. Pero por otra parte, estás hablando en el tema económico, porque sabemos que en este tipo de ventas los productos de esta categoría pues son mucho más baratos, la gente se arriesga porque obviamente no tiene para poder comprarlo en otro punto, sabiendo y sospechando que puede ser de contrabando. Que puede ser de contrabando. Y es que puede pasar, ¿verdad? Eso es una ruleta rusa al final de cuentas, Andy, porque puede pasar que el producto al final te salga bueno y que no pase nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el tema de los licores vienen alterados, como muchas veces se ha comprobado en el contrabando? ¿Qué pasa si en el tema de la gasolina también está alterada y echas a perder tu carro, tu automotor? ¿Qué pasa en el tema de la medicina si ya está vencida y en lugar de hacerte un bien te hace un daño? Y no digamos, Andy, en el caso de la comida, donde realmente
esos productos que vienen de contrabando ya no traen fechas de vencimiento, o se ha logrado establecer en investigaciones que les han borrado la fecha de vencimiento original para ponerles otra y que uno crea que todavía están bien cuando realmente su vida útil ya feneció. Por supuesto, y aparte también en ocasiones hay medicamentos que son genéricos, no se sabe la calidad que tienen, los hacen pasar, les cambian los frascos, incluso los empacan y te lo venden a un precio que no es ni siquiera, bueno, que se va acercando al real y te ahorras unos cuantos quetzales, pero arriesgas en gran medida tu salud. Tú dijiste algo muy importante, es que muchas veces el tema económico hace que se compre, por ejemplo, este tipo de productos, ¿verdad? Inclusive hasta en las medicinas, pero tal vez por comprar algo más barato termina saliéndote más caro. Es que eso es lo que hay que analizar también. Y hay algo que no tiene, Sandy, ningún precio, y es la salud tuya, la salud suya allá en casa y la salud de su familia. Entonces, repensémoslo, ¿verdad? Unas últimas apuntes sobre este tema para finalizarlo, Sandy. Hay una gran responsabilidad por parte de las autoridades, tanto aduaneras en primera instancia, como también las autoridades sanitarias, médicas y la DIACO, para ejercer un mejor y mayor control de los productos que están a la venta, y el mayor aliado del delito del contrabando es la débil economía que tú señalabas del guatemalteco, el cual muchas veces se decanta por productos de dudosa procedencia por simple y sencillamente el precio más bajo. Tal vez unas últimas recomendaciones finales, Santi. Por supuesto, definitivamente no tenemos que poner en riesgo nuestra salud. Sabemos lo complicado también de la situación económica, pero creo que hay que valorarnos más, hay que estar atentos de lo que consumimos, de lo que compramos, porque a veces lo barato sale caro y no vaya a ser que lo paguemos con la vida. Así que la recomendación es esa, nosotros nos mantenemos al tanto porque estos operativos van a continuar, Julio. Y deben de continuar. Gracias, muy buenas recomendaciones. Pasamos a otro tema. Así es. Nacionales. Ayer Donald Trump dio un discurso televisado para intentar obtener apoyo para su famoso muro fronterizo. Hoy abandonó una reunión de negociación ante el cierre del gobierno estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó una reunión con legisladores demócratas. Ante esta acción, las conversaciones para poner fin a un cierre parcial del gobierno continuarán sin ningún cambio. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump preguntó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una reunión sostenida en la Casa Blanca, si estaría de acuerdo en financiar el muro. Cuando ella respondió que no, Trump se paró y dijo, entonces no tenemos nada que discutir. Trump también opinó sobre la reunión en un tuit que calificó como una total pérdida de tiempo. El martes, Trump afirmó que hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Hizo esas declaraciones pese a que los cruces fronterizos han disminuido en los últimos años. Su discurso televisivo fue una forma de convencer a los estadounidenses que el flujo de inmigrantes que ingresa a Estados Unidos es una crisis, en busca de apoyo para construir su famoso muro. Los líderes demócratas del Congreso acusaron al presidente Donald Trump de apelar al miedo y no a los hechos, y de fabricar una crisis fronteriza para su beneficio en su empeño de construir un muro en la frontera sur. Siempre en el ámbito internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que hay un complot internacional para derrocar su recién iniciado segundo gobierno. Durante una conferencia de prensa dada en Caracas, Maduro dijo que el llamado Grupo de Lima está conspirando con Estados Unidos para destituirlo por la fuerza. Sus declaraciones se produjeron luego que el Grupo de Lima, con excepción del nuevo gobierno de México, pidiera a Nicolás Maduro que no asuma su segundo mandato y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. El fuerte mensaje del bloque fue acordado tras una reunión que duró poco más de 3 horas en la capital de Perú, donde se discutió la crisis de Venezuela antes de la juramentación de Maduro, programada para este 10 de enero. Estados Unidos se unió a la cita pese a no integrar el bloque. Maduro también advirtió que podría tomar medidas diplomáticas contra las naciones latinoamericanas que firmaron ese comunicado que describió su segundo mandato como ilegítimo. Sin embargo, no dio detalles sobre qué medidas serían las que tomaría. El martes, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el oficialismo, aprobó un decreto que rechazaba la resolución del Grupo de Lima. Sin embargo, el fin de semana pasado, la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, declaró la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro. De esa manera llegamos al final de la emisión. Gracias por su sintonía. Gracias, lo esperamos mañana. Feliz noche.
Guatemala.